Papá eligió la boda de mi hermanastro en lugar de la mía. Así que mi abuelo me acompañó al altar, y heredé su casa junto al lago. Necesito orientación urgente sobre lo que pasó en mi boda. Todo el drama familiar convirtió lo que debía ser un momento especial en una pesadilla. Déjame contarte desde el principio para que entiendas cómo llegamos hasta aquí. Crecí en lo que pensaba que era una familia feliz. Era hijo único y disfrutaba de excursiones de fin de semana con mis papás, tardes de juegos en casa y momentos donde mi papá me enseñaba a andar en bicicleta. Esos recuerdos son de los mejores que tengo. Él era el tipo de papá que construía casas en los árboles para mí y me ayudaba a alejar los monstruos debajo de la cama. Era mi héroe. Pero todo cambió cuando tenía 14 años. Ese día, mis papás me sentaron para anunciarme que se iban a divorciar. Todavía tengo muy presente ese momento. Mamá había descubierto que papá le era infiel con una compañera de trabajo llamada Lara. Se divorciaron, y 6 meses después, papá y Lara se casaron. Fue entonces cuando conocí a Aarón, el hijo de Lara de un matrimonio anterior. Pasé de ser hijo único a tener un hermanastro de la noche a la mañana. Mi papá se esforzó mucho por ser una figura paterna ideal para Aarón, ya que su papá biológico lo había abandonado cuando era pequeño. Al principio me pareció admirable, pero con el tiempo me di cuenta de que mi relación con mi papá empezó a cambiar. De repente, el calendario de béisbol de Aarón se volvió lo más importante en nuestra casa. Los desayunos de los domingos que solíamos tener mi papá y yo se convirtieron en desayunos familiares. Papá antes iba a todos mis recitales de baile, pero empezó a faltar porque Aarón tenía entrenamientos o partidos. Incluso se unió al equipo de béisbol de Aarón como entrenador asistente, a pesar de no saber nada del deporte. Mientras tanto, mi mamá se volvió a casar con David, un buen hombre. Cuando yo tenía 16 años, a David le ofrecieron un trabajo en otro estado. Me preguntaron si quería mudarme con ellos, pero decidí quedarme para estar cerca de mi papá. En retrospectiva, me arrepiento de esa decisión. Mi último año de universidad fue el verdadero punto de quiebre. Una noche lluviosa, un auto me atropelló porque se pasó un semáforo en rojo. Tuve una hemorragia interna y necesité una cirugía de emergencia. David y mi mamá volaron de inmediato, pero mi papá me mandó un mensaje de texto diciendo que Aarón estaba pasando por una crisis porque su novia había terminado con él, así que no podía venir. Estuve en el hospital 3 días y nunca apareció. Después de graduarme, me enfoqué en construir mi propia vida. En el trabajo conocí a Mike, el nuevo gerente de TI. Nos hicimos amigos porque a ambos nos gusta caminar y ver películas clásicas de ciencia ficción. 3 años después, durante una caminata al amanecer hacia nuestro lugar favorito, me propuso matrimonio. Fue perfecto, sentí que todo estaba en su lugar. Comenzamos a planear nuestra boda, enviamos las invitaciones con 6 meses de anticipación y decidimos casarnos el 15 de octubre de este año. Dudé mucho si debía pedirle a mi papá que me llevara al altar. A pesar de todo, seguía siendo mi papá, y en el fondo esperaba que esta fuera nuestra oportunidad para arreglar nuestra relación. Un mes antes de la boda, decidí esperar y sorprenderlo con la petición. Sin embargo, antes de que pudiera decírselo, mi papá me llamó para invitarme a comer. Durante la comida, evitaba mirarme a los ojos y parecía nervioso. Finalmente, me contó que ya había aceptado ser el padrino de Aarón porque él también se casaba el 15 de octubre. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Le pregunté a Aarón por qué había elegido la misma fecha, y me dijo que era el día en que él y su prometida se conocieron hace 2 años. Le recordé que él sabía de nuestra fecha y que habíamos enviado las invitaciones meses antes. Mi papá, en lugar de apoyarme, me dijo que mi lugar era más flexible y que el de Aarón era extremadamente exclusivo. Me sugirió que cambiara la fecha de mi boda. Me negué. Ya habíamos pagado los depósitos, enviado las invitaciones y hasta familiares del extranjero habían confirmado su asistencia. Mi papá me acusó de ser egoísta y de no considerar los sentimientos de Aarón. Intenté explicarle la situación, pero me dijo que Aarón, al no haber tenido una figura paterna, lo necesitaba más que yo. Cuando mi abuelo y mi mamá se enteraron de lo que estaba pasando, la situación explotó. Mi abuelo y yo siempre hemos sido muy cercanos, especialmente desde que mis papás se divorciaron. Mi abuelo se ofreció de inmediato a llevarme al altar porque estaba muy enojado con mi papá. Después de eso, papá hizo un anuncio inesperado, dijo que nos daría a Mike y a mí su casa de vacaciones como regalo de bodas.
Es una propiedad frente al mar impresionante, una que siempre apreciamos mucho. Sin embargo, papá cambió de opinión abruptamente. Me llamó y me dijo que podía hacer que ambas bodas funcionaran. Su plan era aparecer en mi recepción para bailar conmigo después de ser el padrino de Aarón en su boda. Cuando no estuve de acuerdo de inmediato, empezó a acusarme de destruir a la familia y de obligarlo a tomar una decisión imposible. El karma, sin embargo, tenía otros planes. Resulta que, 2 semanas antes de la boda, Aarón decidió que quería que su padre biológico fuera su padrino. Papá, llorando, me llamó asumiendo que podía llevarme al altar como si nada hubiera pasado. Aunque ahora papá estaba disponible para participar en cada aspecto de mi boda, le dije que no. Le expliqué que, dada su generosidad con la casa de vacaciones, no quería negarle este momento a mi abuelo, quien había dado un paso al frente cuando papá no lo hizo. Papá perdió los estribos. Comenzó a gritarme, diciendo que mi abuelo me estaba comprando con la casa, que yo estaba siendo materialista y que estaba poniendo el dinero por encima de la familia. Después de colgarle, bloqueé su número. Ahora, toda su familia me acusa de ser insensible y materialista. Según mi madrastra Lara, debería ser más compasiva porque papá ya está disponible para mi boda. Incluso algunos de mis amigos creen que estoy siendo demasiado dura y que debería darle otra oportunidad. Pero yo no creo estar equivocada. Esto no se trata solo de la boda. Son años de sentirme como la segunda opción, de ver cómo mis necesidades y sentimientos eran ignorados a favor de Aarón. Mi papá solo vino a mí porque su primera opción, Aarón, ya no lo quería. ¿Por qué debería darle este momento único? Aunque ahora está disponible, siento que no merece llevarme al altar. Elegí a mi abuelo, quien no solo dio un paso adelante cuando papá no lo hizo, sino que también nos regaló una casa. ¿Estoy siendo materialista? Aprecio mucho un punto de vista independiente sobre esto. Quiero agradecer a todos por sus palabras de aliento y sus comentarios. Ahora me siento mucho más segura de mi decisión. Gracias. Me agradeció por darle la confianza para ir y disculparse una vez más por no haberse dado cuenta antes de la manipulación de papá. Aunque no somos cercanas, la admiro por finalmente enfrentar las acciones de papá. La familia extendida está dividida principalmente en 2 grupos, aquellos que han visto las mentiras de papá y aquellos que todavía las creen. Parece bastante liberador haber perdido contacto con algunos familiares, porque son la única familia que necesito, y la gente que realmente importa sigue a mi lado. Me estoy acostumbrando a vivir en la casa del lago con Mike. A veces me sorprendo sintiéndome triste por la situación de papá, pero luego recuerdo todas las hojas de cálculo, los argumentos preestablecidos, el engaño y la manipulación que hizo cuando decidió que Aarón era el único hijo que valía su tiempo y esfuerzo. Lo perdí hace años, así que sé que no estoy perdiendo a un padre. En momentos de duda, sus mensajes y comentarios me ayudaron a mantener mi posición. Alejarse de miembros tóxicos de la familia, incluidos los padres, puede ser lo más saludable. A veces, la opción más difícil es la correcta. Gracias por leer. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que están sucediendo a tu alrededor. Pero no solo eso, le dio a Aarón un ultimátum. Le dijo que tenía que elegir entre tener a su papá como padrino o que el padre biológico cubriera los costos de la boda. Papá le gritó a Aarón cuando decidió pagar la boda, claro, pero lo hizo. Arriba, se excusó por no haber sido invitado, en lugar de decirme la verdad. Él pensaba que, haciéndose la víctima, ganaría mi simpatía y podría llevarme al altar. Estaba tratando de manipularme usando la boda de Aarón como palanca. Las cosas empeoran. Amy me mostró unos videos de la boda de Aarón, donde se ve a papá mirando desde el estacionamiento. Estaba observando la celebración a través de las ventanas del lugar durante horas, sentado en su auto. Nadie quería causar una conmoción alertando a la seguridad, pero algunos invitados lo vieron y se sintieron incómodos. Lo que papá ha estado contando a todos sobre el regalo de mi abuelo es lo más molesto. Circulan acusaciones dentro de la familia diciendo que busqué un socio y le ofrecí la casa de mi abuelo a la persona que mostrara más interés en mí. Él les está diciendo a todos que engañé a mi abuelo para que le entregara su tierra, y que me estoy haciendo la víctima en redes sociales. Algunos miembros de la familia han empezado a hacer comentarios groseros sobre nuestras fotos de boda, como si todo fuera cierto. Un pariente escribió que es triste como algunas personas intercambian la lealtad familiar por ganancias materiales.
Otro tío escribió: espero que la casa haya valido la pena perder a tu padre. Fui a la casa de papá porque estaba muy enojada y quería contarle todo lo que sabía. Fue una mala idea. En lugar de ofrecer una disculpa o siquiera reconocer lo que hizo, intentó defenderse y dijo que, al inventar la historia de que Aarón no lo había invitado, él estaba poniéndolo a prueba. Mi papá dijo que, sin importar el regalo de la casa, yo habría exigido que me acompañara al altar si realmente lo amaba. Luego, tuvo el descaro de insistir en que Aarón también recibiera parte del regalo de mi abuelo, porque no le parecía justo que Aarón no recibiera nada y yo un regalo tan grande. Él incluso propuso que vendiéramos la casa del lago y dividiéramos las ganancias. Amenazó con demandarme en la corte si no aceptaba. Me sentí aliviada, pero también consternada cuando dejé su casa. Sé que tomé la decisión correcta, y cada vez que aprendo algo nuevo, me siento más segura. Después de eso, Lara me llamó y me contó que, desde que mi abuelo anunció el regalo, papá ha estado obsesionado con la casa del lago. Él y Aarón aparentemente pensaron que podrían usarla para hacer excursiones de pesca los fines de semana, como si fuéramos una familia de nuevo. Tomé la decisión de que mi abogado le enviara una carta de cese y desistimiento para defender a mi abuelo de las falsas acusaciones de papá sobre su salud mental. Mi abuelo también está investigando sus opciones legales. Aarón ha estado tuiteando pasivamente-agresivamente sobre familiares falsos y cazafortunas en redes sociales, pero no me ha hablado directamente. Él y todos los que apoyan su versión de la historia y la de papá han sido bloqueados por mí. Ahora me estoy concentrando en instalarme en nuestra nueva casa con Mike y tratando de dejar atrás toda esta confusión. Si pasa algo importante, les daré otra actualización. Finalmente encontré una solución que me hace sentir en paz, así que esta será mi última actualización. He decidido dejar de comunicarme con mi papá y su lado de la familia por completo, debido a toda la agitación y las revelaciones de los últimos meses. Ha sido un viaje muy difícil en estos 3 últimos meses. Como mencioné en mi publicación anterior, papá intentó desafiar la transferencia de la casa del lago. Presentó una demanda argumentando que debería tener alguna influencia sobre las decisiones de propiedad de mi abuelo. Mi abuelo presentó muchos documentos que demostraban su capacidad mental y su deseo claro de transferir la propiedad a Mike y a mí. Después de perder la batalla legal, el abogado de mi papá finalmente abandonó el caso. La respuesta de papá fue explosiva, llegó a mi lugar de trabajo y causó tanto escándalo que mi jefe tuvo que prohibirle la entrada al edificio. Estaba gritando que le había robado su sueño de jubilación, sugiriendo que él y Aarón planeaban usar la casa del lago como un refugio para pescar. Nuestra orden de restricción ahora incluye imágenes de seguridad de su ataque, además de más información sobre las acciones de papá a lo largo de los años, que salió a la luz durante el proceso de divorcio de Lara. Se descubrieron correos electrónicos en los que él y Aarón planificaban reuniones familiares para que coincidieran con fechas importantes para mí. Organizaban eventos a propósito cuando sabían que tenía otros compromisos y luego usaban mi ausencia para pintarme como la mala de la familia. Las hojas de cálculo en realidad se usaron para llevar un control de mi agenda, con el fin de generar estos conflictos. La revelación más sorprendente salió en los documentos de divorcio de Lara. Resulta que papá había estado guardando dinero en una cuenta separada durante años. Ese dinero estaba destinado para Aarón y para mí, pero según los estados de cuenta, todo se usó en el vehículo escolar de Aarón y ahora en su boda. Antes de irse, cuando Lara le preguntó sobre esto, papá le dijo que mi mamá y mi abuelo podían apoyarme, que yo no necesitaba el dinero, pero Aarón sí. Tampoco está manejando bien la situación, parece que la participación de su padre biológico fracasó, ya que después de la boda dejó de responder las llamadas de Aarón. Aarón ha estado tratando de ponerse en contacto con su padre, pero él está demasiado ocupado con el divorcio y los pleitos legales como para darle alguna atención. Aarón ha estado publicando largas críticas en las redes sociales sobre cómo destruía a su familia, robándole su futura casa del lago y poniéndole a Lara en contra de papá a través de todo esto. Mi abuelo, que Dios lo bendiga, ha sido una tremenda fuente de apoyo. Ha sido muy conmovedor verlo. Él y Mike se conectan mientras trabajan juntos en las remodelaciones de la casa del lago. Este año, mi mamá, mi padrastro, mi abuelo y algunos amigos cercanos que nos han apoyado serán los únicos que asistirán a nuestra primera celebración navideña en la casa del lago. Lara me contactó la semana pasada para informarme que, después de terminar el divorcio, se mudará a otro estado. Desde mi última publicación, han pasado muchas cosas, y tengo que contarles el caos que ocurrió ayer durante el ensayo de mi boda.
El ensayo estaba programado para comenzar a las 5 de la tarde en nuestra locación. Todo iba bien. Las damas de honor estaban practicando sus pasos, el sobrino de Mike hacía un excelente trabajo como portador de anillos, y mi abuelo ensayaba cómo me llevaría por el pasillo. Todo estaba saliendo perfecto, hasta que mi papá llegó inesperadamente. Al principio no lo notamos porque se quedó al fondo del lugar, observando desde lejos. Pero a la mitad de la segunda práctica, comenzó a gritar. Decía que todo estaba mal, que él era mi verdadero padre y que tenía más derecho que mi abuelo a estar ahí. De repente, se apresuró hacia el pasillo, empujando a mis damas de honor. Mi abuelo, con toda la calma del mundo, se colocó frente a mí para protegerme y le indicó a mi papá que se retirara. Esto solo lo enfureció más. Mi papá comenzó a hablar de viejas historias familiares, diciendo que mi abuelo nunca lo había querido y que la oferta de la casa lo había puesto en mi contra. Afirmó que mi abuelo estaba tratando de comprar su lugar como mi padre. Lo peor de todo es que papá estaba claramente borracho, no podía mantenerse en pie y sus palabras eran incoherentes. Mike llamó a seguridad, pero antes de que llegaran, mi papá intentó empujar a mi abuelo para apartarlo de mí. Afortunadamente, el hermano de Mike intervino y lo sujetó. Todo fue aterrador. Mi mamá estaba grabando todo por si necesitábamos pruebas para una orden de restricción. Las damas de honor estaban en shock, las niñas de las flores comenzaron a llorar, y yo me sentía completamente humillada. Mientras la seguridad escoltaba a mi papá fuera del lugar, él seguía gritándome, diciendo que yo estaba muerta para él y que me arrepentiría de haber elegido el dinero sobre la familia. Fue desgarrador y humillante. Sin embargo, justo cuando parecía que no podía ser peor, algo sorprendente sucedió. Mi madrastra, Lara, se acercó detrás de mi papá en medio de toda la confusión. Después de que él se fue, me llevó a un lado y me pidió que habláramos en privado. No podía creer lo que me reveló. Lara piensa que Aaron orquestó intencionalmente todo este caos con la fecha de la boda. Me mostró capturas de pantalla de conversaciones entre Aaron y su prometida que tenían 3 meses de antigüedad. Aunque discutieron varias fechas posibles para su boda, Aaron insistió en el 15 de octubre porque era mi fecha. En sus mensajes de texto, Aaron se jactaba de que le demostraría a mi papá que lo quería más que a mí. Lo más sorprendente fue que mi papá estaba al tanto de todo esto. En los mensajes que Lara me mostró, Aaron compartía libremente su plan con él, y mi papá le respondía que entendía sus sentimientos. Papá incluso le aseguró que lo apoyaría en su decisión, en lugar de desanimarlo, aun sabiendo que esto significaría que yo tendría que cambiar mi fecha o arriesgarme a perderlo como parte de mi ceremonia. Para colmo, papá ayudó a Aaron a reservar su locación. Mientras me mostraba todo esto, Lara estaba llorando. Me confesó que había visto el favoritismo de mi papá hacia Aaron durante años, pero siempre lo justificó diciéndose que Aaron necesitaba más apoyo porque su padre biológico no estaba presente. Sin embargo, después de ver cómo mi papá manejó esta situación, se dio cuenta de lo tóxica que se había vuelto la dinámica familiar. Lo que yo había notado era solo la punta del iceberg. Lara también reveló que mi papá ha estado rechazando invitaciones a reuniones familiares donde yo estaría, diciendo que estaba demasiado ocupado o insinuando que yo no quería asistir. Además, ha estado compartiendo detalles de mi vida con Aaron y presionándolo para que iguale mis logros. De hecho, cuando me comprometí, mi papá le aconsejó a Aaron que le propusiera matrimonio a su prometida poco después. Lara, muy afectada, expresó su sincero arrepentimiento por no haber hablado antes. Me dijo que está en proceso de divorciarse de mi papá porque ya no puede tolerar sus acciones, especialmente después de presenciar cómo intentó amenazar físicamente a mi abuelo durante el ensayo. Se dio cuenta de que mi papá apoya activamente los esfuerzos de Aaron por excluirme de la familia, no solo siendo parcial, sino dejando claro quién es su favorito. A pesar de todo este drama, estoy más segura que nunca de mi decisión. La boda es mañana, y ya contratamos seguridad adicional para asegurarnos de que mi papá no pueda entrar al lugar. Mi abuelo será quien me llevará al altar. Mike me sugirió posponer la boda si necesitaba más tiempo para procesar todo, pero me negué. No voy a permitir que los juegos de mi papá y Aaron arruinen nuestro día especial. Algunos familiares de mi papá todavía lo apoyan y dicen que la familia debe mantenerse unida, acusándome de exagerar. Pero ya terminé de sentirme culpable después de leer esos mensajes y presenciar el arrebato de mi papá en estado de ebriedad. Esto no se trata de la casa, el dinero o siquiera de quien me llevará al altar. Se trata de años de abuso emocional y manipulación que ahora veo con claridad.
En este momento, quiero concentrarme en mi boda. Lara me dijo que está dispuesta a testificar si decido solicitar una orden de restricción contra mi papá. Tengo a mi abuelo, mi mamá, mi padrastro y mi maravilloso prometido de mi lado. Quizás ellos sean toda la familia que necesito. Si ocurre algo importante después de la boda, les daré otra actualización. Necesito intentar dormir un poco ahora. Una vez más, quiero agradecerles a todos por su apoyo, no tienen idea de cuánto significa para mí. Ahora les comparto esta segunda actualización. Es más retorcida de lo que jamás habría imaginado, pero aquí va. Todas las dudas que tenía sobre sacar a mi papá de mi vida desaparecieron por completo después de lo que descubrí. Mi abuelo me acompañó al altar, los votos de Mike hicieron llorar de alegría a todos, y la seguridad adicional aseguró que no hubiera invitados no deseados ni interrupciones. Todo en mi boda fue perfecto. Incluso nuestras primeras vacaciones como recién casados las pasamos en la casa del lago de mi abuelo, que ahora es nuestra residencia oficial. Sin embargo, ayer recibí una llamada de mi prima Amy, quien me contó algo que cambió por completo todo lo que creía. Resulta que la sobrina de Lara asistió a la boda de Aarón, y lo que vio ahí contradice lo que mi papá había dicho. ¿Recuerdan que mi papá aseguró que Aarón lo rechazó como padrino y eligió a su padre biológico en su lugar? Bueno, eso fue una completa mentira. Según Amy, Aarón nunca le pidió a mi papá que no fuera a su boda. La verdad fue mucho más deliberada. 3 meses antes de la boda, el padre biológico de Aarón, que había estado ausente toda su vida, reapareció de repente. Este hombre ofreció pagar toda la boda, que fue una celebración de lujo en un prestigioso viñedo, con un costo de 80,000 pesos. Lo hizo como una manera de compensar su ausencia y de reconectarse con Aarón. Mi papá no tomó esto como algo positivo. En cambio, lo vio como una competencia. Cuando el padre biológico de Aarón se ofreció a cubrir la mitad de los gastos de la boda, casi 40,000 pesos, mi papá se sintió amenazado. Le molestaba profundamente no poder igualar ese nivel de generosidad. Papá interpretó la reconexión de Aarón con su padre biológico como un ataque personal, no como un paso positivo para Aarón. Entonces, en lugar de apoyar a su hijo, mi papá decidió no asistir a la boda.